Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con mi jefe 2 veces al día hasta quedar embarazada. Durante un viaje me descubrieron. Me llamó gordita fácil y vivo de arrimada con mi bebé rechazado. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Juliana. Tengo 35 años y soy asistente administrativa desde hace casi una década en la misma empresa. Siempre he sido esa mujer que pasa desapercibida, tanto en el trabajo como en casa. No soy delgada, ni sensual, ni llamativa. Soy gordita, discreta y tranquila, el tipo de mujer en la que nadie se fija. Cuando me casé con Ángel pensé que había encontrado a alguien que me veía. Pero con el paso de los años, me di cuenta de que incluso él empezó a verme simplemente como un objeto decorativo en casa. Nuestro matrimonio se convirtió en una repetición insoportable. Comimos en silencio. Tuvimos sexo por obligación. Dormimos como compañeros de cuarto. Ángel tiene 38 años y trabaja en mantenimiento de redes e informática. Siempre fue trabajador, honesto, pero distante. Al principio me llamó hermosa, me sorprendió, me abrazó por detrás. Pero a medida que fui ganando peso con el tiempo, con los antidepresivos, con el sedentarismo de la vida adulta, él empezó a alejarse. Él nunca me traicionó, eso lo sé. Pero él me ignoró, como si yo fuera parte del mobiliario. Supliqué cariño y escuché respuestas como estoy cansado o ahora no. Incluso intenté cambiarme, ponerme a dieta, ponerme lencería nueva, pero él ni siquiera se dio cuenta. Fue como gritar en silencio. Nuestro matrimonio había durado 12 años. Sin hijos, sin planes, sin amor. Y lo más triste es que me acostumbré. Empecé a pensar que esto era lo que merecía, que era la mayor atención que recibiría una mujer como yo. Me convencí de que no era lo suficientemente bonita como para ser deseada. Que ella no era lo suficientemente inteligente como para ser admirada. Que era demasiado mayor para soñar con más. Simplemente seguí la rutina, viviendo de lunes a viernes esperando el sábado, y cuando llegó el sábado solo quería dormir. La vida estaba perdiendo su sabor. Fue en este escenario gris que apareció José. Mi jefe. 45 años, elegante, exitosa, con una de esas voces hipnotizantes. Siempre me trató con amabilidad, lo que me desconcertó. Al principio pensé que era solo cortesía, pero él fue diferente conmigo. Empezó a preguntarme sobre mi día, a elogiar mi trabajo y a decir que la empresa solo funcionaba porque yo era el cerebro detrás de todo. Y entonces, los elogios cambiaron de tono. Dijo que tenía una sonrisa encantadora, que mi piel era suave y que amaba mi perfume. Me sentí avergonzado pero vivo. Fue la primera vez en años que me sentí querido. Debería haberme detenido ahí. Debería haber puesto límites. Pero la verdad es que no quería. Yo quería eso. Quería sentirme bella, especial, única. Quería que alguien volviera a verme como mujer. Y José supo exactamente qué decir. Tenía experiencia. Sabía cómo acercarse sin asustarme, cómo hacerme vulnerable, cómo hacer que mi corazón latiera más rápido con solo una mirada. Empecé a fantasear con él. Me sorprendí sonriendo sola en el trabajo. Llegué a casa y me sentí aún más vacío al lado de Ángel. Era como comparar un fuego con una vela encendida. Hoy, mirando hacia atrás, veo lo pequeño que empezó todo. Como una grieta que ignoras hasta que el muro se derrumba. No sucedió de la noche a la mañana. Fue una acumulación de abandono, necesidad y ego. Yo era frágil, necesitado, vulnerable. Y José supo explorar cada vacío que encontró en mí. Cuando me di cuenta ya no había vuelta atrás. Fue más que una tentación. Ya era una adicción. Y todo lo que vino después, bueno, lo pagué caro. Demasiado caro. Todo empezó tan sutilmente que parecía inocente. José pasaba por mi escritorio y me llamaba la estrella de la empresa, diciendo que yo era el motor que hacía que todo funcionara. Un día me trajo un café como a mí me gustaba, sin que yo se lo pidiera. En el otro, elogió mi vestido de flores diciendo que combinaba con mi dulce manera. Sonreí tímidamente, fingiendo que no significaba nada. Pero cada una de sus palabras cavó un agujero más profundo en mi necesidad. Fue como si por fin alguien viera algo en mí más allá de los kilos de más o del rol que estaba cumpliendo. Los toques llegaron después. Primero hubo toques sutiles, una mano en el hombro, un toque de brazos al lado de la fotocopiadora. José era bueno disfrazándose. Hacía que todo pareciera casual, como si fuera natural.
pero sentí el calor. Sentí que mi cuerpo reaccionaba, mi respiración se aceleraba. Y él lo sabía. Era como si probara mis límites todos los días. Un día, mientras pasaba a mi lado mientras escribía, me susurró: «Me encanta verte tan concentrada. Es sexy». Fingí no haber oído, pero todo mi cuerpo ardía. Y no me detuve. No lo denuncié. No me escapé. Quería más. La primera vez que nos besamos fue en la sala de reuniones, después de un agotador día de trabajo. Me llamó para revisar un informe, y en medio de la conversación, dijo que le encantaba cómo se movía mi boca cuando hablaba. Sin que me lo esperara, se acercó a mí y me besó. Fue un beso profundo, firme, uno que te hace consciente. Me resistí durante unos 2 segundos, pero luego cedí. Salí de allí con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Pasé toda la noche en casa pensando en ello y, por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir deseo. La semana siguiente, me llamó a su oficina y cerró la puerta con llave. Dijo que no podía dejar de pensar en mí. Que se estaba volviendo loco. Que lo excitaba con solo respirar. Antes de que dijera algo, se arrodilló frente a mí y me besó entre las piernas a través de los pantalones. Me congelé, pero no lo detuve. Al contrario, me abrí. En ese momento, dejé atrás cualquier rastro de razón. Después de eso, la escena se repitió todos los días. A veces 2 veces al día. Me arrodillé frente a él, le hice sexo oral de buena gana, con hambre, lo volvía loco. Era mi ritual de sumisión, me encantaba. Su habitación se convirtió en nuestro templo secreto. Incluso dejé enjuague bucal en su habitación para limpiarme la boca después de mis acciones. Y me sentí viva, deseada, incluso necesaria, sintiéndome importante para satisfacer a un hombre que me deseaba. Empezamos a intercambiar mensajes candentes fuera de horario. Dijo que soñó conmigo, que no durmió pensando en mí. Y yo, que nunca había vivido algo así, me lancé de cabeza. Ángel, mi marido, parecía cada vez más desfallecido ante la explosión que representaba José. Mis ojos, mi cuerpo, mi mente, todo quedó atrapado en esa tensión, en ese secreto. Me vestía mejor para el trabajo, me perfumaba, me cuidaba el pelo. No para mí. Para él. Era José a quien quería complacer. Y lo entendió. Dijo que nunca había sentido tanto deseo por alguien como por mí. La primera vez que fuimos a un motel fue idea suya. Dijo que quería tenerme de verdad, sin prisas, sin interrupciones. Dudé, por supuesto. Pero en el fondo ya sabía que era inevitable. Fuimos en un coche alquilado, a un lugar apartado y discreto. Estaba temblando. Me desnudó con cruel delicadeza y me devoró como si fuera el plato fuerte de un banquete. Me llamó deliciosa, obscena, su gorda caliente. Y yo creí. Creí que él vio algo en mí que nadie más vio. Solo mucho después me di cuenta de que él solo veía una debilidad que explotar. Después de que cruzamos la línea de besos y caricias en la oficina, todo se volvió más intenso e incontrolable. El sexo oral diario ya no era suficiente. Quería poseerme por completo. Empezamos a inventar reuniones fuera del sitio y almuerzos de último momento solo para escapar juntos. Íbamos a moteles escondidos, generalmente durante el horario de oficina, y nos quedábamos durante horas. Me decía cosas que me derretían: «Eres mi mujer secreta, nadie me excita como tú». Creí cada palabra. En la cama era salvaje. Dominante. Me hizo sentir entre usado y adorado. Con el tiempo, empezamos a frecuentar siempre el mismo motel. Incluso conocía nuestra habitación favorita. A José le gustaba verme desnuda a 4 patas, me llamaba su gordita caliente, decía que nunca había sentido tanto placer con ninguna otra mujer. Me entregué de una manera que nunca me entregué a mí ni a mi esposo. Hicimos cosas que ni siquiera sabía que era capaz de hacer. Me pidió que hablara sucio, que dijera lo mucho que me gustaba que me usaran. Yo obedecí. Me sentí importante, deseada, especial. Cada día me hundía más, pensando que esto era amor. Fue entonces cuando empezó a llevarme de viaje. La primera fue para una conferencia en otra ciudad. Todo pagado por la empresa. Me hizo un acompañante imprescindible en el evento. Pasé 4 días con él en un hotel de lujo, como si fuéramos una pareja. Durante el día aparecíamos discretamente en los eventos, pero por la noche, era solo sexo. Mucho sexo. Bebió vino y dijo que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. Me hizo sentir única, irreemplazable. Me engañé a mí mismo.
Pensé que finalmente estaba ganando espacio en su corazón. No me di cuenta de que era solo un juego más. Después vinieron otros viajes. A veces 2 veces al mes. Ángel, mi marido, pensaba que me estaban promocionando, que estaba creciendo profesionalmente. Mentí sin pestañear. Inventó informes, reuniones, todo. Me sentí poderosa, viviendo una doble vida. José me regalaba lencería, perfumes y a veces incluso dinero como regalo. Me convencí de que se estaba enamorando. Que simplemente no dejó a su esposa por los niños. Él siempre decía esto: cuando mis hijos sean mayores, podremos estar juntos. Yo creí. Qué estúpido fui. Una vez, durante uno de estos viajes, me hizo grabar un vídeo. Lo estaba montando, moviéndome con fuerza, gimiendo fuerte, diciendo que era su gorda. Le encantaba humillarme así y lo dejé, pensando que era rendirse. Más tarde descubrí que les mostró el vídeo a sus amigos en las barbacoas. Pero en ese momento no lo sabía. Todo lo que sabía era que él dijo que me amaba mientras me sostenía por las caderas y me daba palmaditas fuertes, y eso me encantó. Pensé que era pasión. No vi que era solo dominación, uso, ego. José era un depredador. Y yo, la presa fácil. El colmo, o el principio del fin, fue cuando me di cuenta de que mi periodo se había retrasado. Pensé que era estrés o los efectos de la medicación. Hice una prueba en el baño de la oficina. 2 líneas. Positivo. Mi corazón se aceleró. Y en lugar de pánico, sentí esperanza. Creí, con todo mi ser, que ese bebé nos uniría. Que ahora no podría ignorarme. Iba a ser la madre del hijo del hombre que amaba. No sabía que este era el comienzo del infierno. El verdadero abismo aún estaba por llegar. El siguiente viaje fue a un resort, donde José dijo que quería pasar más tiempo conmigo sin interrupciones. Estaba llena de esperanza, con la prueba de embarazo en mi bolso y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Esperé el momento adecuado. Esperé a que estuviera relajado, después de cenar, mientras mirábamos el mar desde el balcón. Dijo que tenía noticias. Él sonrió, pensando que era algún tipo de broma. Cuando mencioné el embarazo, su sonrisa se evaporó. Se quedó helado. Me miró como si yo fuera un problema. Un peso. Un error. ¿Estás seguro? Fue lo primero que salió de su boca. Esa noche apenas me habló. Dormía de cara al otro lado de la cama. Al día siguiente parecía un hombre diferente. Frío, impaciente, distante. En el desayuno dije que necesitábamos hablar. Nos dirigimos a un rincón más privado del hotel. Allí, me miró a los ojos y dijo sin rodeos: tienes que quitarte esto. Esto no puede suceder. Eso me golpeó como un cuchillo. Le pregunté si no quería salir, si no sentía nada por mí. Él se rió. Una risa amarga y cruel. Y dijo la frase que nunca he olvidado: Juliana, eres divertida, pero fue solo sexo. Me gusta tener sexo con chicas gordas, eso es todo. Mi mundo se derrumbó. Sentí que no era nada. Como si todos los momentos, los besos, los planes hubieran sido basura. Allí mismo comencé a llorar, desesperada. Intentó calmarme con un tono práctico. Dijo que podía pagar una buena clínica, que resolvería todo discretamente. Dijo que era mejor para mí, para él, para todos. Dije que no iba a abortar. Que no pude. Se enojó. Dijo que yo era egoísta, que estaba tratando de arruinarle la vida. Que debería pensarlo mejor, porque un embarazo puede acabar con todo. Y luego se quedó en silencio. Esa noche apareció con té en un termo. Dijo que era un té casero para aliviar la tensión. Sospechando, pregunté qué era. Dijo que era un calmante natural. Pero algo en sus ojos me asustó. El olor del té era amargo, fuerte. Tomé un sorbo y de inmediato me sentí mal. Fue entonces cuando entendí que podría estar intentando algo. Me encerré en el baño. Vomité. Lloré. Pasé horas acurrucada en el suelo, abrazada a mis piernas. Y por primera vez pensé en huir. Esta ya no era una pasión prohibida. Fue una pesadilla. Esperé a que se durmiera. Cogí mi maleta y llamé a un taxi por la aplicación. Me fui sin decir nada, con el corazón acelerado y el estómago revuelto. Durante el camino al aeropuerto, traté de convencerme de que simplemente estaba desesperado. Pero en el fondo lo sabía. Él nunca me amó. Él simplemente me usó.
Solo quería mi cuerpo. Y ahora que había una consecuencia, quería borrarla como si nada hubiera pasado. Llegué a casa más avergonzado que nunca. Me sentí sucio. Ingenuo. Y todavía no tenía idea de lo que me esperaba. Regresar a casa fue como entrar en un nuevo infierno. Ángel me abrazó en la puerta, pensando que simplemente estaba cansado. Dijo que me extrañaba. ¿Y yo? Solo lloré. Dormí 2 días seguidos, con el alma destrozada. Pero el universo, o quizás el destino, no iba a dejarme en paz por mucho tiempo. Porque mientras yo intentaba olvidar a José, Ángel empezó a sospechar. Y el GPS de mi teléfono celular, al que ni siquiera sabía que tenía acceso, me iba a delatar de una manera que nunca hubiera imaginado. Pensé que estaba a salvo, que había escapado de lo peor. Pero todavía se estaba preparando lo peor y yo ni siquiera lo sabía. Ángel había empezado a sospechar de mis frecuentes ausencias y excusas ensayadas. La forma en que llegué cansada, el olor diferente, la ropa interior nueva. Un día, mientras dormía, instaló una aplicación en mi teléfono que reflejaba mi ubicación en tiempo real. Ni siquiera me di cuenta. Nunca imaginé que sería lo suficientemente sospechoso como para mirarme. Pero él permaneció en silencio, observando, esperando el momento adecuado. Y ese momento no tardó en llegar. Sin que yo lo supiera, Ángel me siguió hasta un nuevo viaje de negocios. José me había convencido de viajar nuevamente, diciendo que necesitaba resolver algunos contratos. Yo, aún dolido por lo sucedido, dudé, pero terminé. Pensé que tal vez lo sentía y que podía disculparse conmigo. Y de nuevo me engañé a mí mismo. Llegamos al hotel, durante los 2 primeros días, José se comportó como si nada. Era cariñoso, me llevaba a cenar, me besaba junto a la piscina. Y Ángel estaba allí. Me alojé en otra habitación. Mirándome. Ángel me vio en la piscina con José, riendo, bebiendo. Me vio cogido de la mano con él en el restaurante. Según me dijo más tarde, pensó en irse. Pero algo dentro de él quería ver hasta dónde llegaría. Así que esperó hasta el último día. Esperó hasta la noche. José y yo volvimos a la habitación después de una cena llena de vino. Ya estábamos completamente sueltos, ebrios de lujuria e ilusión. Me arrojó sobre la cama, me rasgó la ropa y comenzó a poseerme con fuerza. Gemí fuerte, diciendo que tenía que disfrutar de su gorda traviesa. Dijo que yo estaba aún más sexy y redonda cuando estaba embarazada, tal como a él le gustaba. Y fue exactamente en ese momento que se abrió la puerta. El pomo de la puerta giró lentamente, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Ángel entró en la habitación. Lo primero que me vio fue a 4 patas sobre la cama, completamente desnuda, mientras José me sujetaba por las caderas y yo gemía pidiendo más. Me quedé helado. Intenté cubrir mi cuerpo, pero ya era demasiado tarde. Ángel sostenía una botella de vino en la mano, que hizo estallar sobre la cabeza de José sin dudarlo. El sonido de cristales rompiéndose, los gritos, todo parecía en cámara lenta. José cayó al suelo atontado y Ángel me miró con una expresión que nunca olvidaré. ¿Es esto en lo que te has convertido?, dijo. ¿Una zorra de motel que ruega que la utilicen como un juguete viejo? Lloré, supliqué, traté de explicarme, pero él dijo que ya no era nada para él. José intentó levantarse, aturdido, con un corte en la cabeza. Ángel pateó su maleta, tomó la mía y salió de la habitación. Me quedé allí, desnuda, llorando, con el sabor de la vergüenza asfixiándome. José me miró nervioso y dijo que lo había arruinado todo. Como si fuera mi culpa. Como si él no hubiera sido el sinvergüenza manipulador de todo eso. Al día siguiente, Ángel desapareció. Bloqueó mi número, borró todas las redes sociales. Me dejó en el hotel con el billete de vuelta a mi nombre y una herida que nunca cicatrizó. Regresé a casa sola, cargando una maleta y una culpa que parecía pesar toneladas. Mi marido me vio como yo me negaba a verme, una mujer destrozada por su propia vanidad. Había traicionado a quien más me amaba y ahora pagaba el precio por ello. Pero aún no era el final. Lo que vino después fue un castigo lento, prolongado y bien merecido. Cuando regresé de ese viaje encontré la casa vacía. Ángel le había quitado todo, ropa, documentos, hasta su almohada. Como si nunca hubiera existido allí. La llave que usé para entrar todavía funcionaba, pero era como irrumpir en una tumba. Lloré en cada habitación, me desplomé en la cama que una vez compartimos. No comí durante 2 días, simplemente me quedé acostada, esperando una llamada, un mensaje,
una señal de que todavía había una posibilidad de perdón. Pero nunca volvió a hablarme. Ni respondió a mis audios ni leyó mis mensajes. Era como si yo hubiera muerto para él. Y, en cierto modo, realmente morí. La primera bomba vino de recursos humanos. Alguien denunció mi romance con José. No sé si fue por envidia, venganza o si la empresa ya estaba al tanto de los rumores. Lo único que sé es que me llamaron a una reunión de conducta, y en menos de una semana, me despidieron. Justificación: relación inadecuada con un superior en horario laboral. Ni siquiera intenté defenderme. Salí avergonzado, sin mirar a nadie a los ojos. Mis compañeros, que antes me habían tratado con amabilidad, ahora susurraban a mis espaldas. La vergüenza me silenció. La mujer invisible se convirtió en el escándalo del sector. Sin trabajo y sin marido, tuve que tragarme mi orgullo y regresar a la casa de mi madre. Me recibió sin preguntar nada, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Una mezcla de lástima y decepción. Dormí en el sofá cama de la sala, me sentía constantemente mal y mi barriga comenzaba a notarse. El embarazo continuó en silencio. No publiqué nada, no se lo dije a casi nadie. Me convertí en un espectro. Una mujer embarazada, desempleada, rechazada y olvidada. Los días transcurrieron lentamente, sin color. Me sentí como basura humana. Un fracaso. Es una pena. José intentó desaparecer. No respondí llamadas, no respondí mensajes. Cuando finalmente me respondió, dijo que el hijo no era suyo. Que debía haber quedado embarazada de mi marido y estaba tratando de arrojar al niño sobre su espalda para vengarme. Tuve que emprender acciones legales. Me hice la prueba de ADN durante el 8º mes. Confirmado, era suyo. El tribunal determinó la pensión. Nada más allá de eso. Ni visitas, ni cariño, ni presencia. Me trató como a un problema que debía contenerse. Un error a borrar. Mi hijo se convirtió en un número en su extracto bancario. El nacimiento fue solitario. Mi madre tomó mi mano. Nadie más. Lloré cuando vi a mi bebé, pero el llanto era confuso. Una mezcla de amor, culpa y miedo. No sabía si era digno de criar a un ser tan inocente. Durante las noches me quedaba mirando al techo preguntándome, ¿cómo llegué aquí? Recordé cada piropo de José, cada gemido, cada mentira que le dije a Ángel. Me sentí como un criminal emocional. Había matado el amor de un buen hombre por el de un amante que me veía como un fetiche barato. Mi reputación en la familia murió. Las tías me evitaban, susurraban las primas. Esa es la que quedó embarazada de su jefe casado y destruyó el matrimonio. Ni siquiera mintieron para mejorar las cosas. La verdad era bastante cruel. Todo lo que pude hacer fue aceptarlo. Yo, que quería ser amado, ahora era visto como una vergüenza. Me alejé de todo. Desde las redes sociales, los amigos, hasta el espejo. No podía soportar mi propio reflejo. La mujer que miraba hacia atrás era una extraña. Una extraña destruida por sus propias decisiones. Y no había nadie a quien culpar excepto yo. Al poco tiempo de nacer mi hijo, comencé a escuchar rumores de que Ángel estaba con otra persona. Al principio traté de engañarme diciendo que eran solo chismes. Pero entonces vi la foto, él y una hermosa mujer joven y bronceada, tomados de la mano en un restaurante caro de la ciudad. Debía tener poco más de 20 años, un cuerpo esculpido y una sonrisa publicitaria. Me dolía el pecho como si alguien me estuviera apuñalando desde dentro. Me destruyó de una manera que ni siquiera el abandono de José había logrado hacerlo. Era oficial, Ángel me había borrado de su vida, y me había sustituido por alguien mejor. Descubrí que se llamaba Camila, entrenadora personal. Se conocieron en el gimnasio al que empezó a ir después de la separación. Perdió peso, cambió su estilo y empezó a vestirse mejor. Se convirtió en otra persona. Una versión mejorada de ti mismo. Y ella lo acompañaba en todo, viajes, eventos, salidas. En las fotos estaban desbordantes de felicidad. Observé todo en silencio, reflexionando sobre cada escena, cada sonrisa. Me sentí como un espectro viendo al hombre que una vez durmió conmigo ahora construir una nueva vida, más hermosa, más joven, más viva. Mientras yo estaba atrapado en el limbo. El golpe final fue cuando descubrí que se habían casado. Vi las fotos de la boda en el perfil de un primo lejano. Una ceremonia sencilla y elegante en plena naturaleza. Ángel sonrió como nunca sonrió conmigo. Eso me desgarró.
Era como si el universo me restregara en la cara todo lo que perdí por estupidez. Él siguió adelante. Reconstruyó su vida. Y yo todavía estaba aquí, tratando de recoger los pedazos. Saber que le dio a otra persona todo lo que siempre quise y nunca recibí fue el castigo más cruel. Y lo peor, parecía genuinamente feliz. Lleno. En paz. Mientras tanto, José se hundía. Después de que el caso fuera expuesto a mí y a otros empleados que comenzaron a denunciar acoso, lo destituyeron de la empresa. La junta silenció el escándalo, pero nunca volvió a conseguir un puesto directivo. Empezó a beber más de lo que ya bebía. Escuché por viejos compañeros que aparecía en los bares solo, sucio, con la mirada perdida. Intenté contactar con chicas jóvenes, pero ya no tenía el mismo poder. El hombre que una vez me hizo sentir deseada ahora era un trapo. Un depredador desacreditado. Un hombre vacío. No estoy orgulloso, pero cuando me enteré de su muerte no lloré. Murió ebrio, conduciendo a gran velocidad, en una vía. Chocó de frente contra un camión. Dijeron que era depresión, que estaba teniendo un brote. Otros dijeron que era otra cosa. No importa. Lo que importa es que su final fue tan sucio como su forma de vivir. Vi las noticias en el periódico local y apagué la televisión. No fui al velorio. No encendí una vela. No derramé una lágrima. Mi hijo nunca sabrá quién era. Y tal vez eso sea lo mejor. Porque nadie necesita crecer sabiendo que nació de una mentira. En ese momento me di cuenta de que el universo no olvida. Que por mucho que intentemos fingir que las consecuencias no llegarán, sí llegan. Para mí vino el abandono, la humillación, la soledad. Para José llegó la ruina, la caída y la muerte. Y para Ángel, llegó la paz. Porque él era el único que no lo merecía todo. El único que solo quería ser amado y fue traicionado. Y al final tuvo su recompensa. ¿Y? Fui condenado. Vivir con el peso de la elección equivocada. Y con el recordatorio constante de todo lo que perdí porque quería demasiado. Hay noches en las que me despierto asustada, con el corazón acelerado, como si todavía estuviera atrapada en esa habitación de hotel. Otras veces me despierto llorando. Sueño con Ángel mirándome con esa cara de desprecio, diciendo que me he vuelto una puta. No importa cuánto tiempo pase, el recuerdo del viéndome con José permanece vivo, palpitando en mi mente como una herida abierta. Me pregunto si alguna vez sanará. No me parece. Porque no es solo lo que pasó, es la conciencia de lo que destruí. Quemé mi vida por algo que nunca fue real. Ya he pensado en intentar hablar con Ángel. He escrito mensajes largos que nunca tuve el valor de enviar. ¿Qué diría yo? ¿De qué me arrepiento? ¿Que era un idiota? Él lo sabe. Él vio. No hay excusa posible que pueda arreglar lo que hice. Y siguió adelante. Es como si mi existencia fuera solo un pasado feo para él. Como si me hubieran eliminado. Y tal vez eso sea justo. Porque no tuve compasión cuando le mentí. No pensé en él cuando me arrojé a los brazos de otro hombre. Solo pensé en mí mismo. Para llenar el hoyo que cavé yo mismo. Miro a mi hijo y siento amor, por supuesto. Pero también siento culpa. Nació de un momento de mentira, de una relación sucia, de una traición. A veces me pregunto si se enojará conmigo cuando descubra la verdad. Si me vas a culpar. Intento ser una madre buena, presente y amorosa. Pero hay días que él llora y yo lloro con él, y no sé si es de cansancio o de desesperación. Me siento roto. Un jarrón pegado con cinta adhesiva. Finjo tener una fuerza que no tengo. Y todo ello porque, un día, me dejé llevar por palabras dulces y por manos equivocadas. Si pudiera retroceder en el tiempo, habría pedido ayuda. Habría ido a terapia. Habría afrontado mi matrimonio con honestidad. Quizás incluso me habría separado, pero con dignidad. En cambio, me hundí en una aventura que parecía pasión pero que no era más que abuso disfrazado de deseo. José nunca me amó. Le gustaba el poder. Desde el mando. Y lo confundí con afecto. Hoy entiendo lo necesitado que estaba. Cuánto me dejo utilizar por miedo a quedarme solo. Pero la ironía es que al tratar de evitar la soledad, terminé más solo que nunca. Aprendí que el placer momentáneo puede costar toda una vida de arrepentimiento. Que un gemido puede convertirse en un grito de desesperación. Que una mentira bien dicha puede convertirse en un ataúd donde enterrar todo lo bueno que tuvimos. A veces veo mujeres como yo engañando a jefes, compañeros, amantes. Y me dan ganas de gritar, no hagas eso.
¿Pero quién escucha? No habría escuchado. Solo aprendemos cuando el dolor nos destroza. Cuando el mundo se derrumbe. Cuando el suelo desaparece. Y luego ya no habrá vuelta atrás. Lo único que queda es el eco de decisiones equivocadas. Hoy ya no busco el perdón. Sería hipocresía. Busco la paz. Un poco de paz para respirar sin odiarme. Intento construir algo de dignidad en el silencio, cuidando a mi hijo, en ausencia de las redes sociales. Intento hacer de mi habitación un refugio, mi rutina una penitencia. Porque eso es lo que queda. Aprender a vivir con el dolor. Con vergüenza. Con la certeza de que yo era el villano de mi propia historia. Y ahora ya no soy protagonista de nada. Solo un narrador de ruinas. Una confesión andante. Una advertencia viviente de lo que no se debe hacer. Ángel nunca más me buscó. No por ira. No por la justicia. Simplemente se alejó como quien cierra la puerta de una habitación en llamas. Me enteré por un antiguo vecino que bloqueó cualquier mención de mi nombre en las redes sociales, cambió su número y que si alguien menciona mi nombre en una conversación, simplemente se levanta y se va. No lleva dolor, lleva indiferencia. Y esto es más doloroso que cualquier grito o insulto. Porque cuando alguien te odia, al menos todavía siente algo. Camila, la mujer con la que se casó, parece ser todo lo que yo no era. Activa, feliz, llena de vida. El otro día vi una foto de ella embarazada, sujetándose el vientre con él a su lado, besándole la cara. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mientras mi hijo nació de un error, su hijo nació del amor. No es envidia lo que siento, es vergüenza. Una vergüenza que me paraliza, que me impide desear alguna alegría para mí. Porque en el fondo creo que ya no lo merezco. Que cualquier felicidad sería una afrenta al universo. Mi hijo crece sano, curioso, lleno de energía. Pero llevo el peso del pasado en cada mirada que le lanzo. No es su culpa y nunca le haré sentir así. Pero a veces me pregunto qué diré cuando me pregunte por su padre. ¿Diré la verdad? ¿Inventaré un héroe? ¿O diré que nació de mi peor momento? Todavía no lo sé. Solo sé que él no merece soportar mis errores. Intento ser lo mejor que puedo, incluso en los días en que apenas puedo levantarme de la cama. Porque él es la única luz que queda en la oscuridad que creé. Nunca más me involucré con nadie. No por falta de oportunidades, sino por miedo. Miedo de perderme otra vez. Miedo a confiar y ser utilizado. O peor, miedo a utilizar a alguien para completar lo que ya no sé cómo completar por mi cuenta. A veces pienso que mi destino es vivir solo. Como castigo. Como penitencia. Lo acepté. Vivo en silencio, escondido del mundo, de mi familia, de los amigos que me quedan. Hago lo básico. Sobrevivo. Y por las noches, cuando el silencio se apodera de la casa, escribo. Escribo para no volverme loco. Escribo para desahogarme. Escribo porque es lo único que me queda. Ya he pensado en pedir perdón. Busca a Ángel, arrodíllate, llora, suplica. Pero me di cuenta de que eso sería egoísta. Porque este perdón sería más para mí que para él. Y ya ha encontrado la paz. Yo soy su pasado. Un recuerdo sucio. Un error enterrado. Lo máximo que puedo hacer es respetar eso y desaparecer de su vida. Nunca más lo busqué. Nunca volví a hablar con nadie que lo conociera. Solo lo sigo de lejos, como una sombra. Una sombra que observa en silencio lo que podría haber sido, si no hubiera cambiado el amor por el deseo. Y es por eso que estoy escribiendo todo esto aquí. No para el drama. No por lástima. Pero de verdad. Porque nadie me dijo nunca que el placer momentáneo podía convertirse en una sentencia de por vida. Que un cuerpo cálido podría convertirse en un alma fría. Que traicionar a alguien que te ama es como quemar un puente contigo todavía del otro lado. Fui una esposa infiel. Yo era el amante de un sinvergüenza. Quedé embarazada. Lo destruí. Y ahora, vivo con lo que queda. Una casa prestada, un hijo inocente y un recuerdo que me persigue. Mi nombre es Juliana. Y ese fue el precio que pagué por querer sentirme deseada. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.